Bien, buenos días. Entonces, hoy vamos a ver ecuaciones a derivadas parciales como tema de la asignatura de ecuaciones diferenciales y cálculo 3. Bien, en esta presentación veremos básicamente dos tipos de ecuaciones a derivadas parciales. El primero, ecuaciones diferenciales a derivadas parciales lineales de primer orden. Y como segundo tipo, las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales lineales de segundo orden, básicamente a través del método de separación de variables. Entonces, comenzamos con las ecuaciones a derivadas parciales de primer orden. Una ecuación diferencial a derivadas parciales lineal de primer orden es una ecuación de la forma A, que depende de X e Y, derivada parcial de U respecto a X, más B por XY, derivada parcial de U respecto a Y, igual una función que depende de X, Y y U, donde A, seguramente A, X e Y son variables independientes, U es la función incógnita, A, B y C funciones continuas y conocidas. Para resolver este tipo de ecuaciones a derivadas parciales de primer orden, aplicamos el método de las características, que consiste en considerar las ecuaciones diferenciales características, x punto igual a AXY, y punto igual BXY. Luego hallar las soluciones x de t, y de t o curvas características. Plantear f de t, una función que depende de x, t y t sobre una curva característica. Luego derivar f de t. F' va a ser entonces la derivada parcial de u respecto a x por x punto. U va a ser la derivada parcial de u respecto a y por y punto. Es igual a derivada parcial de u más b derivada parcial de u respecto a y. Sobre la curva característica x de t, y de t, hay que escribir c de xt, y de t, u de xt, y de t. Igual una función que depende de t y f de t, lo que transforma la ecuación en derivadas parciales en una ordinaria de primer orden f' igual g de t, que depende de t y f. Ahora bien, para tener una solución única, la ecuación diferencial debe estar acompañada con una condición inicial. Digamos, f de t sub 0 igual f sub 0. Y esto a su vez va a ser igual a u de x sub 0 y e sub 0. Bien. Entonces, por lo tanto, para que la ecuación a derivadas parciales lineal de primer orden tenga solución única, se debe conocer U en una curva de condiciones iniciales formada por los puntos X0 y E0, la curva en azul. Entonces, curva de condiciones iniciales. Esta es la curva característica que va a cortar, tiene que cortar la curva de condiciones iniciales, y el vector AB es el vector de dirección característica. En síntesis, el problema con condiciones iniciales, derivada A por la derivada parcial de U respecto a X, más B por la derivada parcial de U respecto a Y igual C, que depende de X, Y y U, con U sobre la curva de condiciones iniciales conocida, tiene solución única a condición que por cada punto de C pase una sola curva característica. Y esto es posible si las direcciones características sobre C cortan C. Ejemplo, consideremos el problema derivada parcial de U respecto a X más X
por la derivada parcial de u respecto a y igual a x, con la condición inicial u de x0 igual a 1. El primer paso es identificar los elementos del problema. La curva de condiciones iniciales es el eje X. Las ecuaciones características van a ser el coeficiente que acompaña a la derivada parcial de u respecto a x es 1 y el coeficiente que acompaña a la derivada parcial de u respecto a y es x. Las direcciones características son el vector u1x. El problema tiene, por lo tanto, solución única. Hallemos las curvas características resolviendo el problema diferencial a con condiciones iniciales y sub 0, y de 0 igual y es 0. Obtenemos las curvas características x de t más x y igual 1 medio t más x sub 0 al cuadrado menos 1 medio x sub 0 al cuadrado. Ahora transformamos la ecuación a derivadas parciales en una ecuación de diferencial ordinaria, planteando f de t igual u de xt y e de t. Esto nos da f' igual t más x sub 0, que es una ecuación directamente resoluble por integración. Entonces resolvemos la ecuación EDO, tenemos 1 medio de t más x sub 0 al cuadrado más 1 menos 1 medio de x sub 0 al cuadrado para que cumplamos la condición inicial. Expresamos t y x sub 0 en términos de x y para escribir la solución de u de x y. ¿Qué es lo que obtenemos? U de x y igual y más 1. Ahora vamos a ver las ecuaciones a derivadas parciales de segundo orden. El método de resolución para esta clase de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales es el método de separación de variables, que ilustraremos en dos tipos de ecuaciones. 1, ecuaciones de la cuerda vibrante, y 2, ecuaciones del calor. Entonces, para la cuerda vibrante tenemos una cuerda sujetada en dos extremos. La cuerda es sometida a un impulso o elongación transversal, lo que produce un desplazamiento transversal u de tx que depende del tiempo t y la posición y. Entonces, u de tx satisface la ecuación de derivadas parciales de segundo orden lineal. Derivada parcial de u respecto a t es igual a b cuadrado por la derivada parcial de u, segunda derivada parcial de u respecto a x, donde b, que es la raíz cuadrada de t sobre l, la tensión es la velocidad de propagación. Las condiciones de frontera son u de t0 igual u de tl igual 0. Y las condiciones iniciales van a ser u de 0x igual a f de x derivada parcial de u respecto a t. 0x es igual a g de x. Esta es, vamos a decir, la velocidad inicial. El método de separación de variables consiste en plantear u de tx igual t de tx mayúscula, luego derivar y reemplazar en la ecuación derivadas parciales. Tenemos t segunda por x igual v cuadrado por t x segunda. Luego separamos, es decir, llevamos la t como denominador y la x como denominador. Esto es igual a v cuadrado por c. Obtenemos dos ecuaciones diferenciales ordinarias. T segunda igual a v cuadrado por c por t, x segunda igual c por x. Y la condición de frontera x de 0 igual x de l igual a 0. Entonces resolvamos este problema con condiciones
o con valores en la frontera. Para C igual a alfa cuadrado, que es mayor a 0, tenemos C1 e alfa X, C2 e menos alfa X. Las condiciones de frontera conducen a que C1 y C2 sean igual a 0. Es decir, que con la constante positiva, la única solución que podemos obtener es la solución nula. Para C igual a 0, tenemos que X a la X es igual a C1 de X más C2. Las condiciones de frontera conducen a C1 igual a C2 igual a 0. En este caso, C es igual a menos alfa cuadrado menor a 0, lo que da X de X igual C1 coseno de alfa X más C2 seno de alfa X. Aquí X de 0 nos da C1 igual a 0, porque C1 por 1 más C2 por 0 es C1. Obtenemos X de X, C2 seno de alfa X. Buscamos una solución no nula, es decir, que C2 sea diferente de 0. Esto es posible si solamente si seno de alfa L es igual a 0. Y esto sucede cuando alfa L es igual a pi K, K pertenece a N. Las soluciones encontradas, X a la X sub K de X igual seno de lambda Kx con lambda de K pi sobre pi L. Ahora pasamos a resolver T segunda menos B lambda al cuadrado T. Esto da A sub K coseno de B lambda KT más BK seno B lambda de T. Tenemos entonces, por el principio de superposición, como la ecuación es lineal, entonces cualquier combinación lineal nos va a dar la solución. Luego determinamos los coeficientes A sub K, BK, reemplazando las condiciones iniciales. Esto obtenemos integrando. Bien, esta integral va a valer L medio si K es igual a J. Y obtenemos los siguientes valores. Ejemplo, una cuerda. La ecuación del calor sobre una barra de longitud L, U de xt es la temperatura de la barra en el punto de distancia X, tiempo T. Aquí tenemos el esquema. U de xt satisface la ecuación en derivadas parciales lineal de segundo orden. Derivada parcial de U respecto a xt igual kappa lambda cuadrado, segunda derivada parcial de U respecto a x, donde K es la constante de conductividad térmica. Suponemos las condiciones de borde U de T0 igual U de LT igual a 0. Y la temperatura inicial U de X0 igual F de X. Para resolver, procedemos igual que la ecuación de la cuerda vibrante, es decir, separamos. Planteamos U de xt igual x de t, lo que da estas ecuaciones diferenciales. Luego tenemos que x sub k es seno de lambda kx, con lambda k igual k por pi l por k derivada késima de n. Reemplazamos en la primera ecuación t' igual menos kappa lambda k cuadrado por t, lo que da como solución t de k, c sub k, e menos kappa lambda cuadrado t. Luego aplicamos el principio de superposición y obtenemos esta serie como solución. Hallamos las condiciones iniciales, reemplazando lo que da ck sobre 2L integral de 0 a L f de x seno de lambda kx. Esto es lo que corresponde a las ecuaciones a derivadas parciales. Entonces, agradezco su atención. Detenemos la grabación.